más gusto me da que tenemos casa llena, ¿verdad? Ya. ¿Sí te alcanzaron las sillas, Martín? Todavía hay ching, bueno, todavía falta, sigue pasando más, por favor. No, bienvenidos, qué bueno que están. Les doy gracias a Dios por su vida y que me permitan estar, que Dios nos permita estar aquí, ¿verdad? Vamos a iniciar. Quiero que por favor puedan ir abriendo sus Biblias en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. En cuanto la tengas y yo escuche que ya lo tienes con un amén así bien fuerte, ya. Antes de continuar, vamos a poner todo en manos de Dios. Yo quiero que ahí, sin que te pongas de pie, simplemente me apoyes orando, cerrando tus ojos, inclinando tu cabeza, y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este momento, Dios, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, por aquellos que nos están viendo vía internet. Padre, te damos gracias por sus vidas. Te pedimos una bendición especial para aquellos que nos están viendo, para aquellos que están aquí con nosotros, Dios. Gracias, Padre, gracias. Te rogamos, Señor, por cada familia de MBI Córdoba, aquellos que estén pasando un momento difícil en este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo los abrace, traiga una respuesta a sus oraciones. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Toma tú el control de esta reunión, de esta palabra, y habla tú a nuestros corazones. Que el día de hoy podamos llevarnos una enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues le vamos a dar lectura para poder iniciar. Pero antes te puedo decir que Pablo escribe esta carta estando preso, y estando ahí aún estaba preocupado por el futuro del evangelio. Estando preso, su mente estaba, en lugar de estar preocupado a lo mejor de qué le iba a pasar, si tenía familia, quién iba a dejar, estaba más preocupado por cómo iba a continuar el evangelio. Estaba preocupado por su encomienda que Dios le había dado. Él quería pasarla a Timoteo, y su mente estaba pensando que venía tiempos difíciles para la iglesia, y que probablemente Timoteo, que era un poco tímido, pues se le iba a hacer difícil. Iba a tener una oposición fuerte Timoteo. Así es que él estaba preocupado por pasar esa sabiduría y todo lo que él tenía, pasarle la estafeta a Timoteo y hacerle saber lo que venía más adelante. Podríamos nosotros imaginar por un momento el amor que tenía Pablo, o el compromiso que tenía hacia el evangelio, al estar preocupado de esto, aún en medio que sabía que probablemente no iba a salir de ahí vivo, que él iba a terminar sus últimos días en esa prisión. Él estaba preocupado por pasar lo que Dios le había dado, por las experiencias que él había vivido, por la fe y todo lo que él había pasado. Él quería pasarlo a Timoteo y quería prepararlo. Quería decirle: mira, Timoteo, esto es lo que va a pasar, tienes que estar fuerte para lo que viene. Y de eso se trata esta lectura. Así es que yo quiero que vamos a darle lectura. Es un poco largo, pero quiero, por favor, que no nos perdamos y podamos darle lectura. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estoy dando lectura al capítulo 3, vamos en el verso 2, continuamos con el 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias,
están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Lo vamos a dejar ahí hasta el 9 para ver qué es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Le estaba diciendo, punto 1, que los tiempos que venían son peligrosos. Los tiempos son peligrosos. Porque si tú lo ves o podemos verlos hoy en día, acabamos de dar una lista de tipos de hombres o características de hombres que iba a haber en los postreros días. Y si nosotros vemos los días que estamos viviendo, pues yo creo que estaba describiendo los tiempos actuales. Vivimos probablemente en un mundo muy complicado, donde los valores cristianos o los valores van en contra. Todos los valores que se ejercen son en contra de los del reino de Dios. Si nos damos cuenta, vivimos en un mundo donde abunda inmoralidad, pecado, violencia, deshonestidad, llena de vicios. Pero, ¿cómo mantenernos firmes dentro de un mundo lleno de todas estas características que acabamos de leer? ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando todos los demás, que son mayoría, van en contra de lo que nosotros creemos? ¿Cómo puedo yo mantenerme firme? Vimos aproximadamente 19 descripciones diferentes de hombres que serían los postreros días o en estos días que estamos viviendo. Estos días, esto que acabamos de leer, lo escribe Pablo hace mucho tiempo, diciéndole que iban a ser los postreros días. Y esos días los estamos viviendo. Vemos a hombres amadores de sí mismos, orgullosos, llenos de ego, diciendo yo. Todo lo que digan los demás, pues no están tan preparados como yo. Aquí yo soy el bueno. Si nosotros recordamos a alguien o algún ejemplo que el orgullo y el ego le llevó a perder el reino, fue el rey Saúl. Vemos que una de las características que nos da es desobedientes a los padres. Vemos hoy jóvenes que manipulan a su familia, jóvenes que deciden hacer lo que quieran y ya los papás no pueden hacer lo mismo. ¿Cuántos jóvenes que tenemos aquí en la iglesia ya no vienen porque decidieron que pues no es muy bueno venir a la iglesia, ¿verdad? Por eso damos gracias a Dios por los que sí están, ¿verdad? Los jóvenes que han estado aún en medio de que están luchando contra muchas cosas, ellos están aquí creyendo que hay un Dios todopoderoso. Así es que gracias a Dios por sus vidas. Así es que, ¿cómo mantenernos dentro de este mundo que va en contra de todo lo que creemos? Dice que sin afecto natural pierden el amor a los padres y de los padres a los hijos. Empieza a cambiar ese afecto natural. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántas personas, no nos vamos a ir a lo mejor de allá afuera, cuántas personas a lo mejor que tú conoces o a lo mejor sabemos que han dejado de venir porque pues es en domingo? Los domingos la verdad los tengo destinados para otra cosa. ¿Sabes qué? Es más importante para mí. Tengo una comida familiar todos los domingos a las 11. Oye, pero es muy temprano. Si yo como a las 11, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? También no nos vamos a meter en discutir, ¿verdad? Pero amadores de los deleites más que de Dios. Están más preocupados por satisfacer sus necesidades que por darle ese tiempo a Dios, que por venir y cumplir primeramente con Dios. Y pueden tener muchas excusas. Si tú le preguntas, las excusas pues son viables, ¿no? Pero están queriendo satisfacer otras necesidades. Pero
Pablo está hablando de estos tiempos que estamos viviendo ahora. Y Pablo le dice algo muy importante, que ese es el título de este tema. Le dice Pablo, debes saber, es importante que sepas. Y Dios hoy nos quiere decir, MBI Córdoba, es importante que sepas que que vienen momentos difíciles, o que estamos viviendo momentos difíciles. Yo sé que a lo mejor estamos todavía muy tranquilos, y pues aquí nos podemos reunir y decir gloria a Dios, y pues no pasa nada, a no ser que pasen algunos y nos digan locos o se la curen de nosotros, pero fuera de eso no tenemos ningún problema. Pero vienen momentos difíciles, donde el mundo está ganando, donde el mundo sigue hacia adelante, cambiando todo lo que la Biblia dice, yendo en contra de todos los estatutos que Dios ha dejado para nosotros, sus hijos. Y esto que le dice Pablo a Timoteo, debes saber. Yo quiero que en esta lectura que continúa, todo lo que le hable Pablo a Timoteo es para ti. Que cambies el nombre de Timoteo y digas, dice Pablo, le dice a Rodrigo, debes saber, debes de estar pendiente, es importante, así con signos de admiración. Debemos saber qué es lo que va a pasar, debemos saber los tiempos que estamos viviendo. Porque muchas veces a lo mejor podemos venir un domingo, podemos estar aquí, sí, muy bonito y todo, pero no salimos y nos acomodamos a ese tiempo. Salimos y nos dejamos llevar por la corriente y bien bonito, hasta las olas nos llevan y nos sentimos bien padre. Y estamos caminando con el mundo. Y estamos siguiendo sus costumbres, y estamos yendo en contra de lo que nosotros creemos o decimos creer. Así es que es importante que nosotros sepamos lo que Pablo le quería transmitir a Timoteo. Así es que, MBI Córdoba, necesitamos saber, debemos saber. Y para esto, sabemos que vienen momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Algo muy importante, tu ejemplo es fundamental. Punto 2, tu ejemplo es fundamental. Y acompáñame en el verso 10 al 13 del mismo capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Le voy a dar lectura. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús saben que padecerán persecución. ¿Sabes qué, Timoteo? Te quisiera decir que no va a pasar nada, pero vas a tener persecución. Así es que acabamos de darle una lectura y le dice en el 10, pero tú, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba trazando una línea donde le estaba diciendo, pero tú, Timoteo, tú eres diferente. Tú no eres como estos hombres de los que acabamos de hablar. Y el día de hoy el Señor nos dice, pero tú, MBI, tú eres diferente. Tú no eres igual que el mundo, tú no eres igual que todas las características que acabamos de dar. Pero tú, esa palabra, a lo mejor se escucha nada más, a lo mejor insignificante allí escrita, pero no, estaba diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, pero tú has aprendido el evangelio de Jesucristo. Le estaba diciendo a Timoteo, y quedamos que todo lo que le hablaba a Timoteo era para ¿quién? Era para mí, ¿verdad? Era para nosotros. ¿Y qué era lo que lo que estaba aprendiendo? La fe de Timoteo aumentaba cada vez más que veía la vida de Pablo, que caminaba con Pablo. La vida de Pablo era un libro abierto, así como la vida de cada uno de nosotros debe de ser. Nada escondido, ¿verdad? Aquí estoy. Pero tú, era hacerle la diferencia. Tú no eres igual que esos hombres. Pero tú, Timoteo, no eres igual, tú eres diferente que aquellos que eran gobernados por los espíritus de los postreros tiempos.
Debe de haber una diferencia muy marcada entre el mundo y cada uno de nosotros. Debe de haber una diferencia donde yo salga y no me sienta a gusto cuando yo empiece a ver todo este tipo de cosas, cuando vea ese tipo de hombres. No debo de sentirme a gusto, no debo de acomodarme y decir, pues es que pues son los tiempos que me tocó vivir. Pues es que, ¿qué podemos hacer? Debemos cada vez ser más radicales. Es algo que se está perdiendo en la iglesia cristiana, es que nos estamos como conformando, ¿verdad? O a lo mejor lo digo por mí, ¿verdad? Yo digo nos estamos, ¿verdad? Y el que se está conformando soy yo. Debemos de levantarnos y decir, no, es que, ¿sabes qué? Sí tengo que ser radical. Sí tengo que ser un poco más, tajante en lo que yo creo y en lo que yo vivo todos los días allá afuera, con mis amigos, con la gente que me rodea. Yo tengo que ser cristiano aquí, allá afuera, en mi casa. Seguir la doctrina que Dios me ha enseñado. Por eso le dice, pero tú que has aprendido esta doctrina, pero tú que has visto lo que yo he pasado por el Evangelio, le dice Pablo a Timoteo, tú que has visto todo lo que yo he pasado. Así es que debemos de marcar esta diferencia. Debemos de marcar esta diferencia porque hemos aprendido la doctrina de Cristo, porque hemos aprendido el Evangelio de Jesucristo. Y eso no se nos debe olvidar. Yo soy hijo de Dios porque Jesús trajo salvación a mi vida. Y esa salvación yo la tengo que compartir. Y esa salvación se debe de ver cuando platico con alguien, se debe de ver en mi familia, se debe de ver donde trabajo. Así es que debe de haber esa diferencia marcada. Pablo era el mejor ejemplo para Timoteo. Era el tipo de cristiano que no solamente quería enseñarle platicando o diciéndole, sino que también persuadía con su forma de ser. Pablo era una persona que con su forma de ser atraía o convencía a las personas, con la fe que mostraba, con las ganas, con la perseverancia que hacía. No a la primera que lo apedrearon iba a decir, no, pues yo ya no voy, o sea, está bien que sí, pero mi vida está en peligro. O sea, sí amo a Dios, pero o sea, tampoco, ¿verdad? Él tenía y volvía a regresar y volvía a ir. Era un ejemplo para Timoteo. Nosotros que hemos aprendido esa doctrina, nosotros que hemos aprendido lo que Dios nos ha enseñado y hemos aprendido y tenemos el ejemplo de Jesucristo para nosotros, nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven como alguien a quien seguir. La gente que nos rodea, si voltea a ver y dice, mi papá tiene harta fe. Mira mi mamá, estamos pasando momentos difíciles, pero siempre está contenta y cantando la de La montaña se moverá ahí en la casa, bien contenta. Aún en los momentos difíciles, aún en medio de a lo mejor de enfermedad, aún en medio de escasez económica, ¿qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven los que nos rodean? Timoteo veía a Pablo siempre perseverante, siempre siguiendo adelante, nunca renegando de su fe, siempre buscando agradar a Dios en todo lo que hacía. Una de las cosas que deben ver en nosotros es mi conducta, mi propósito, mi fe, el amor que tengo para los demás, la perseverancia. Eso es lo que los demás deben de ver en mí. Cómo yo soy en todos lados, cómo me comporto. ¿A la gente le agrada hablar conmigo? Tiene que ver que tengo un propósito, una dirección. O sea, que yo no soy cristiano nada más porque pues mi mamá me lleva y ya, ¿verdad? Sino, o voy a la iglesia porque el pastor si no me va a regañar. Voy a la iglesia porque yo sé en quién he confiado. Voy a la iglesia porque, ¿sabes qué? Él murió por mí, dio su vida por mí, me hizo salvo. Y Él dice en su palabra que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y cómo voy a saber eso? Pues leyendo su palabra, grabando en mi corazón esa palabra. No voy a hacer algo que no sé. Si nunca leo eso, pues no voy a saber que Él me pide que yo me congregue.
Así es que es importante aprendernos la palabra. Deben de ver en mí que tengo una fe que los demás quieren tenerla. Me digan, ¿sabes qué? Yo quiero tener esa fe que tú tienes. Yo quiero creer en medio de las adversidades. Quiero caminar con Dios en medio de todo lo que me ha pasado. Deben de ver en mí amor hacia los demás. Entender que somos diferentes. Comprender que hay diferentes caracteres y que todos reaccionan diferente y que aún así yo debo de amarlos. Aún así, paciencia hacia las personas que a lo mejor no comparten lo mismo que yo, o a lo mejor piensan algunas cosas diferentes, pero yo tengo que ser paciente. Yo tengo que ser paciente. Y hay una de las cosas que dice Pablo que Timoteo había visto en él, y dice longanimidad, constancia de ánimo en las adversidades. ¿Qué es lo que tienen que ver en nosotros, MBI Córdoba? Constancia de ánimo en las adversidades. No renegar y echarnos para atrás. No decir, ¿sabes qué? Pues es que yo creo que yo no iba a la iglesia correcta. Yo necesito regresarme a cierta religión. Constancia. Decir, yo creo que Jesucristo murió por mí. Yo creo que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y ¿sabes qué? Está intercediendo por mí. A ese yo le debo mi vida. A Él, a ese Dios, yo le debo todo lo que soy. Y por eso estoy aquí. Y yo creo que Él va a venir por segunda vez y yo voy a estar con Él. Eso es lo que debe de creer. Eso es lo que me debe de hacer aferrarme a seguir adelante, a buscar agradarle. Pero no es fácil. Así como tampoco era fácil para el apóstol Pablo caminar y ser como él era. Encontró varias cosas como persecución. Y como nosotros sabemos, en la actualidad probablemente en los países como China, los países musulmanes, aún Rusia, el evangelio no es bien visto, no es bienvenido, ¿verdad? Hay persecución a los cristianos en esos países. Y es difícil que haya cristianos, ¿verdad? Así es que no es fácil. Pablo pasó persecución. Si vemos en el verso 11 y 12, dice persecuciones, padecimientos como los que viví. En Antioquía lo expulsaron por predicar el evangelio. Si me acompañas en Hechos 13:50, de favor. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Eso fue lo que le pasó. Los expulsaron. Y Pablo, lejos de sentirse triste y desanimado, probablemente dijo, de mejores ciudades me han corrido, vámonos. Se sacudió las sandalias y dijo, pues ustedes se lo pierden, ¿verdad? Y continuó, no se desanimó. No dijo, no, pues yo ya no voy. Yo creo que ya, eso que yo seguía ni es cierto. Él siguió adelante. Y también en Iconio, dice más adelante. Y si me acompañas en el 14:5, ahí en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 5, dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, los apedrearon a Pablo. Casi muere apedreado. En Listra habla que Pablo casi fue ejecutado. Inclusive que lo sacaron y lo dejaron porque ya lo vieron que estaba muerto. Dijeron, no, pues ya lo dieron por muerto, ¿sabes qué? Pues ya ahí dejamos. Se acabó. Así es que no era fácil. No fue fácil para el apóstol Pablo porque recibió persecución.
Y ya vimos qué tipo de persecución. No era cualquier persecución, no es de que le gritaban en la calle, aleluya, y se sentía mal, ¿verdad? No, era algo fuerte. Su vida estaba de por medio. Pero, ¿qué es lo que dice después? De todas estas me libró el Señor. Así es que MBI Córdoba, de todo esto nos va a librar el Señor. Imagínate cómo era la vida de Pablo o de Timoteo, ¿verdad? Cuando iba acompañando a Pablo. Ver que Pablo se levantaba tipo Rocky en el round 12, ¿verdad? Todo ensangrentado por las piedras. Se levantó y le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Pues vamos a la ciudad que sigue. Bueno, Pablo, mira cómo estás, ¿verdad? Hay que descansar. Vamos a la ciudad que sigue. Tenemos que seguir adelante. Esa fe, esa perseverancia que tenía Pablo era lo que aumentaba la fe de Timoteo. Timoteo, que no era de un carácter fuerte, ¿verdad? Como luego dicen, no, es que tiene que ser de un carácter fuerte. Timoteo no era de un carácter fuerte. Era tranquilo. Era a lo mejor hasta probablemente tímido. Pero eso que veía le daba fuerza, aumentaba su fe y decía, oye, si Pablo está haciendo esto, lo dejaron todo ensangrentado y todavía quiere seguir a la siguiente ciudad. Estaba convencido Timoteo que esa fe era la que él tenía que tener. Estaba convencido que esa fe era la que tenía que tener para poder permanecer en esos tiempos de persecución. Y repito la pregunta, ¿somos ejemplo para nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en nosotros? Y a lo mejor podemos decir que nosotros pues no tenemos persecución, pero mira, en cierta ocasión, Melvin Lyon, quien más tarde llegara a ser secretario de la Defensa de los Estados Unidos, hizo la siguiente declaración. No sabemos en qué circunstancia la hizo. La siguiente declaración fue: en este mundo se está haciendo cada vez más impopular el ser creyente. Pronto puede llegar a ser peligroso. Y si lo vemos en los medios de comunicación, sale algo en nuestras grandes televisoras nacionales, sale algo de la Biblia, sale algo del cristianismo. Pero no vaya a encontrar algún pastor que hizo algo malo, porque pastor violador, y sale en grandes. Pero si saben de alguna comunidad donde llegó un pastor, y no estamos hablando de pastores reconocidos, ¿verdad? Porque eso sí lo sacan en la televisión, o hasta tienen su propio canal. Estamos hablando de pastores que van a la sierra, a pastores que están en algunos pueblos que, aunque no son tan reconocidos, no son queridos en ese pueblo, empieza a compartir. Y sabes que hay personas que se convierten, empieza a cambiar el entorno de ese pueblo, empieza a haber cambios, a disminuir la delincuencia, a bajar los divorcios. ¿Por qué? Porque llega el reino de Dios a ese lugar. Y sabemos de muchos. Hay muchas personas que a lo mejor son héroes anónimos, pero son enviados de Dios a estos lugares para lograr el propósito de Dios. Eso sí, imagínate un reportaje de eso, ¿verdad? A los noticieros, ¿verdad? Si sacas malas noticias, ¿por qué no sacar la obra de Dios? ¿Por qué no sacar algo así? El pastor Oscar llegó a su comunidad y las personas empezaron a ser convertidas. Y de repente puso una iglesia y la gente empezó a llegar. Y empezó a cambiar el entorno. El pastor Miguel Ángel se paró ahí en el 21 de mayo y empezó a compartir el evangelio. Mucha gente recibió a Cristo ese día. Ese tipo de cosas, imagínate qué padre que salieran ahí, ¿verdad? Yo voy a mandar mi propuesta a TV Azteca. No sé. Pero cambia eso. No puede ser un error de la iglesia, porque sí lo remarcan, pero el poder decir cosas que están pasando de personas, inclusive la misma comunidad o la misma sociedad,
Dicen, es que los pastores van por el diezmo. Si supieran que hay pastores que van caminando un domingo para compartir en 4 lugares, caminando en bicicleta, en medio de los caminos, y sí les dan algo, porque Dios siempre los bendice, pero les dan 1 kilo de frijol, se viene con 2 gallinas aquí colgando, ¿verdad? Y eso es lo que reciben. La sociedad, por los mismos medios, está influenciada a decir, es que el pastor quiere los diezmos. Me gustaría llevarlos a esa sierra, me gustaría llevarlos a esos lugares donde el pastor está a lo que le dan, ¿verdad? O tiene su mismo trabajo y el domingo lo dedica para Dios, lo dedica para ir a compartir a esas iglesias, a ir a compartir en lugares donde a lo mejor no lo conocen. A eso, si saliera eso en la televisión, la sociedad también cambiaría y vería las cosas que verdaderamente está haciendo Dios, con hombres que no tienen el apoyo televisivo, el apoyo de grandes iglesias, ¿verdad? Ni dineros de qué tomar, ¿verdad? Carros, limusinas, hasta aviones, ¿verdad? Algunos, que no estoy en contra de eso, ¿no? Que bueno, ahí les encargo que para Córdoba nos manden algo, pero a lo que quiero llegar es que hay personas que verdaderamente lo hacen por el amor de Dios, por buscar compartir el evangelio de Dios. Y así lo hacía Pablo. Pablo iba a pesar de todo lo que pasaba a su alrededor. El verdadero cristianismo, o los verdaderos cristianos, cada vez son más impopulares. Cada vez es más raro ver a alguien que exprese su fe en medio de los medios de comunicación, que es más fácil que hagan tanta fiesta porque alguien dice que es de otro sexo, ¿verdad? A que vean lo demás, ¿verdad? Hacen más alarde por lo demás que cuando un artista dice que ha conocido a Jesús y que ha cambiado su vida. Los programas de farándula empiezan a reírse de esa persona, a hacer mofa de ese artista que tuvo la valentía de decir: he conocido al Señor Jesús y he cambiado. E inclusive las declaraciones de alguien así, sin que a lo mejor alguna entrevista espontánea, y empieza a decir: es que yo creo en Jesucristo, es que Jesús cambió mi vida, empiezan a distorsionarlas o las recortan, ¿verdad? No puede salir en la televisión. Pero así es la persecución que vivimos hoy en día. Así es que ¿hay persecución hoy en día? ¿Hay persecución contra la iglesia cristiana? Hemos visto esto que quería hacerle mención el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Él quería que Timoteo supiera esto. Va a haber momentos difíciles, pero ¿sabes qué? De todos estos nos ha librado el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero que me acompañes al verso 14. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra vez hace la distinción, pero persiste tú eres diferente. Persiste tú que has conocido el evangelio de Dios. Hemos conocido a lo mejor personas que el día de hoy están apartadas por causas diferentes. No han podido persistir. Y el día de hoy queremos decirle, ¿verdad? Hoy queremos que esta palabra también sea para ellos, y que si conoces a alguien se la compartas y le digas: mira lo que le quería decir el apóstol Pablo a Timoteo, pero persiste tú no debes de caer. Sí, pero es que pues mis hijos ya no quisieron venir. Sí, pero es que yo, la verdad, cualquier cosa, cualquier pretexto. El apóstol Pablo da la recomendación: pero tú persiste en lo que has aprendido. Tú sigue adelante. Tú sigue adelante en lo que has aprendido de parte de Dios, sabiendo de quién has aprendido. No quiso poner ahí su nombre, ¿verdad? Pablo, para no verse tan vanaglorioso.
Dice, pero tú ya sabes de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Has aprendido, te has aprendido la palabra. ¿Cuántos de nosotros aprendemos la palabra? ¿A cuántos más nos cuesta aprender la palabra? Dice, para que te hagas sabio para la salvación por la fe, para que tú sepas el por qué eres salvo. Porque si no la aprendes, ¿cómo vas a poder dar tú la explicación del por qué eres salvo? Si no aprendes la palabra, si no meditas y la memorizas, ¿cómo vas a dar tu testimonio de que eres salvo? No, si es que yo creo, es que el pastor dice. Ajá, sí, pero ¿dónde dice? ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Primera de Juan 5, 11, 2. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene la vida tiene a su Hijo. No, perdón, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ya ven, por eso es bueno aprendérnosla. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora que me vea el pastor Valdemar me va a regañar, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Hay algo que nosotros debemos saber. Esto es lo que nosotros debemos saber. Persiste en lo que has aprendido, Timoteo. Persiste en lo que has aprendido. En este caso Timoteo es MBI, para que no vayan a decir, ¿quién será Timoteo? Y empiecen a ver para todos lados, ¿no? Persiste en lo que has aprendido, Timoteo. Tienes que seguir contracorriente. Tienes que seguir remando, porque ¿sabes qué? La victoria te la dará Dios. Persiste en lo que has aprendido, porque ¿sabes qué? Debes estar convencido en lo que hemos creído. Debemos estar convencidos que el estar el día de hoy aquí no es perder el tiempo. El día de hoy estar aquí no es que vengo porque pues no tengo otra cosa que hacer, hoy el fútbol es en la tarde y pues no me puedo venir, ¿verdad? Debemos estar convencidos que yo vengo porque Dios me dice que debo de congregarme, porque tengo un Dios todopoderoso que lo hizo. Este día es para Él, yo lo dedico para Dios. Este día probablemente juegue el equipo que juegue, tenga una carne asada, tenga lo que tenga allá afuera. Yo tengo que estar aquí porque yo lo dedico a Dios. Es algo que yo me he convencido. No es algo que me estén forzando. Dijeran algunas personas cuando recién les dije que yo estaba yendo a una iglesia cristiana, dice, ya te lavaron el coco. Dije, híjole, pues quién sabe, pero yo ya me convencí que ese era el camino. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es que aquí me tienen todavía. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer para persistir? Ya voy a terminar, así es que no te me distraigas ni te incomodes. Si gustas puedes moverte un poco, pero el último punto es en el verso 15. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo necesito para persistir? ¿Qué es lo que cada cristiano necesita para poder estar fuerte y persistir y seguir adelante y no desmayar? Le podemos dar lectura a todos al verso 16 de la epístola del apóstol Pablo, la segunda epístola, en el capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por y es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros necesitamos esa escritura en nuestras vidas. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios haga eso en mi vida, que me enseñe, que me redarguya, que me corrija y que me ayude a instruir en justicia, para que yo pueda ser ese hombre que pueda soportar todo lo que pueda venir y ser firme. Así es que debo de saber esta escritura, debo de aprender esta escritura para que yo pueda persistir. Pero para eso tenemos que estar completamente convencidos. Y si el día de hoy
Hago la pregunta: ¿estás convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que murió por ti y por mí para traernos salvación? ¿Estás convencido? Entonces podemos continuar. Si estás convencido, nosotros necesitamos, para ser sabios, aprender la palabra de Dios. La Biblia por sí misma no salva, pero es solamente a través de la Biblia que podemos recibir la verdad de Dios sobre Jesucristo y poner nuestra fe en Él. Porque si ahorita vemos que la palabra nos hace sabios para salvación. Sabios para salvación. ¿En qué eres sabio tú? Si yo le pregunto a cada uno, todos tenemos a lo mejor algo de lo que nos dedicamos, ¿verdad? Alguien arregla computadoras y es sabio en las computadoras. Si tú le dices ahorita, sabes que mi computadora hace esto y esto, de memoria sabe qué es lo que le está pasando. A ese, mira, tengo dos opciones: o el disco duro se tronó o tienes que cambiar otro modelo. Hágala fácil. Pero siempre hay una respuesta. ¿Cómo yo me voy a hacer sabio? Es aprendiendo la palabra. No puedo decir, no, a ver, déjame, voy y checo mis apuntes, ¿verdad? Recuerdo que en un trabajo donde teníamos, había unas lavadoras industriales grandes, ¿verdad? Y había que programarlas para que secara a cierta temperatura y cierto tiempo. Y me dicen, no, yo acabo de llegar, y me dicen, ve con el mecánico que está ahí, él es el que las programa. Y voy a verlo, ¿verdad? Y saca un manual, todo sucio, todo enrollado. Yo dije, ¿cómo la va a programar con eso? Y empieza a buscar y dice, Así es que nosotros debemos de saber también en qué hemos creído, por qué hemos creído, hacia dónde vamos, qué es lo que yo le tengo que decir a los demás, el por qué yo creo que soy salvo. Y para eso necesitamos meditar en su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos para ser persistentes. Porque la palabra fue inspirada por Dios, la Biblia, escrita hace 1600 años aproximadamente, alrededor de 60 generaciones, por más de 40 autores, 3 continentes diferentes, en diferentes circunstancias ha sido escrita la Biblia, en 3 idiomas distintos. Pero todo eso que hace distinto, ¿sabes qué es lo que pasa? Al unirlo, habla una sola voz unificada, la voz de Dios, la voz de Dios mismo en la Biblia. Repito, escrita hace aproximadamente 1600 años, alrededor de 60 generaciones, por más de 40 autores, en 3 continentes diferentes, en diferentes circunstancias fue escrita, en diferentes estados de ánimo. Si lo vemos en los salmos, unos estaban tristes, otros eran de regocijo. El apóstol Pablo un tiempo estuvo en la cárcel, otro lo escribe fuera, en 3 idiomas distintos, pero una sola voz unificada, la voz de Dios. Es el libro más publicado, el libro más traducido. Pero en medio de todo eso hay profecías cumplidas que están escritas en el Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña, nos dice la verdad, nos corrige porque nos muestra cuando estamos mal, nos instruye en justicia porque nos dice cómo vivir correctamente ante los ojos de Dios y los hombres, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así es que cuando yo sé la palabra, cuando yo medité la palabra, cuando yo aprendí la palabra, puede llegar cualquier persona y te va a decir, ¿verdad? A lo mejor aquella persona que se ve, que sabe mucho, y te va a decir, ¿sabes qué? Es que eso no debes de hacer, es que eso está bien, eso está mal. Y tú fácil haces los cambios que te están diciendo. Bueno, entonces tú no, ¿qué pasó? ¿No has leído la palabra? ¿No estás convencido de lo que dice aquí? ¿Es necesario que alguien más venga y te diga? Ahí es donde tú debes decir, sí, qué bueno, ¿verdad? Mi hermano, échale ganas, pero sabes que aquí dice, aquí yo estoy leyendo que tengo que aprender.
que tengo yo que ser el ejemplo, que tengo yo que eso que viene aquí se tiene que ver en mí. Así es que está de nosotros el poder aprender la palabra de Dios. Quiero nada más por último Romanos 12:12. Romanos 12:12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Ahora vamos a Romanos 12, en el capítulo 2. Dice MBI Córdoba: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia o la palabra de Dios nos da vida eterna. Primera de Pedro 1:23. La Biblia, la palabra de Dios, nos purifica. Efesios 5:26. La palabra de Dios nos da poder contra espíritus demoníacos. Efesios 6:17, perdón. La Biblia trae poder para sanar nuestros cuerpos. Mateo 8:16. La Biblia nos da fortaleza espiritual. Salmo 119:28. La Biblia nos levanta la fe. Romanos 10:17. Y quiero terminar nada más. Yo ya vengo terminando hace como 3 veces, ¿verdad? Les digo. Pero un crítico escribió que a través de los años él suponía que había ido a la iglesia más de 1000 veces y ni siquiera podía recordar el contenido específico de un sermón. En todos estos años él se hacía la pregunta: ¿de qué sirve haber ido a la iglesia 1000 veces? Una persona le respondió: en los últimos años he comido más de 1000 comidas preparadas por mi esposa y ni siquiera puedo recordar el menú específico de esas comidas, pero me nutrieron en el camino, y sin esas comidas yo no sería el hombre que soy. Soy muy diferente porque estoy fortalecido por eso que me había comido. Así es que la palabra de Dios hará su obra espiritual en nosotros si nosotros la dejamos. Pablo comenzó este capítulo advirtiendo a Timoteo sobre los tiempos peligrosos. Y algunos cristianos han sido arrastrados por estos tiempos y otros se esconden. Ninguna de estas opciones es adecuada para nosotros. Nosotros podemos o debemos mantenernos fuertes y permanecer en la palabra de Dios. Nosotros debemos mantenernos fuertes y permanecer en la palabra de Dios. Amén. Así es que quiero, por favor, que te pongas de pie ahí en tu lugar y vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios en esta mañana, en esta tarde ya, que Él nos dé la sabiduría que necesitamos. Debemos que me ayudes también pidiendo por aquellos que se han alejado, que nosotros conocemos, ¿verdad? No vayas a sacarlos de la iglesia fulana. Ahorita vamos a enfocarnos por aquellos que nosotros conocemos, que no los vemos aquí y que probablemente se alejaron porque tenían sus argumentos. Pero el día de hoy, que el Señor hable a sus vidas, que el Espíritu Santo redarguya y que le diga: pero tú que has aprendido el Evangelio, pero tú que has aprendido el Evangelio, pero tú que eres diferente, tienes que permanecer, tienes que permanecer. Así es que, por favor, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en esta tarde, Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra.
Gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, por aquellos que nos estuvieron viendo por internet, Dios. Te doy gracias por sus vidas, Padre. Y el día de hoy, Señor, queremos rogarte, Padre, pedirte en el nombre de Jesús, que tú traigas sabiduría a nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayudes a que nosotros recibamos tu palabra y que esta palabra empiece a hacer el trabajo que hay que hacer en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos fortalecernos y poder mantenernos firmes, Señor, ante todo lo que está allá afuera. Mantenernos firmes, remar contra corriente, pero permanecer en tu palabra, permanecer en lo que tú no me has mostrado, en lo que tú me has enseñado, Señor. Ayúdame a ser ejemplo para mis hijos, Dios, para las personas que me rodean, Dios. Ayúdame a dar ejemplo, porque vienen momentos difíciles, Dios. Te pedimos por aquellos jóvenes que el día de hoy no quieren nada contigo, Señor. Te pedimos para que tu Espíritu Santo los abrace, los traiga, porque ellos han sido instruidos desde niños. Ellos han sido instruidos. Ellos saben que no son igual. Hazlos sentirse incómodos en medio de lo que están viviendo, y que puedan regresar a tu camino, y que puedan venir y reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, y que fuera de ti no hay vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy, Señor, queremos decirte que estamos convencidos que no hay otro camino, que solamente Jesucristo trae salvación a nuestras vidas, que solamente Él, que está sentado a la diestra del Padre, es el que intercede por mí, es aquel que murió por mí y que hoy está a la diestra del Padre. Estoy completamente convencido que si vengo hoy es porque quiero agradar a ese Dios Todopoderoso. Quiero cumplir con lo que Él me está pidiendo. Estoy convencido, Señor, que aún en medio de la adversidad, tú me darás la victoria. Tú nos darás la victoria. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Dios. Bendito seas, Padre. Amén. Amén. Amén, Dios. Gracias, Dios. Gracias.